Buenos días. Mm, Perdón por no había iniciado porque estábamos aquí haciendo unas pruebas. Bueno, vamos a iniciar en lo que les voy descargando la presentación. Les recuerdo que los que puedan participar tienen que tener su manita levantada. El tema de hoy, si ya vieron lo de los módulos, recursos, vamos a iniciar con lo que es entrevista. De hecho, vamos como a iniciar, ¿no? Entonces, se dieron cuenta, todavía vamos a seguir viendo todo lo que es la entrevista. Entonces, a ver, bueno, Dulce, que me aparece con tu manita. ¿Qué es la entrevista? Es donde llevan preguntas, pueden ser abiertas o cerradas, dando esas preguntas, preguntando a la otra persona sobre su persona, lo profesional, o dependiendo de tipo de entrevistas. Hay varios tipos de entrevistas y pues también sacan información de la persona. Ok, muy bien. Gracias. Bueno, en este caso la entrevista, como dices, es un acto, por así decirlo, en el que hay un entrevistador y un entrevistado. Pueden ser más de uno, que es lo que vamos a ir viendo, y de los diferentes tipos, ¿no? Entonces, en este caso, siempre va a haber un entrevistador y un entrevistado, como decía Dulce. Podemos hacerle preguntas. Una persona, digamos que el entrevistador es el que hace las preguntas y el entrevistado, pues obviamente es el que las responde, ¿no? Y de alguna manera va a permitir a obtener información. De hecho, en los temas que vamos a ver aquí en la, este, en la materia, nos vamos a ir también un poquito a lo que es como de tipo de investigación, ¿no? O sea, esto es mucho de indagar, porque vamos a ver diferentes recursos para obtener información, y una de ellas es la entrevista. Ay, espérame porque no me quiere cambiar. Bueno, se los voy a poner acá. Bueno, entonces les voy a poner la definición, y ahí en su libreta, como vemos en la actividad 1, con esto ya nos respondió Dulce. En lo que yo les leo la definición que está ahí en su libreta, escriban ustedes la definición propia. ¿Qué es lo que entienden ustedes por entrevista? Acuérdense que ya vamos a empezar a hacer las actividades que vienen en Moodle. Entonces, la primera que nos marca es definición propia del concepto de entrevista.
Aquí hay un concepto, obviamente no pueden escribir el mismo, entonces, pero pueden ir relacionando este con el de sus propias palabras, ¿no? Es una conversación que sostienen dos o más personas que se encuentran en el rol de entrevistador y entrevistado, a fin de que el primero obtenga del segundo información sobre un asunto en particular. Entonces, para que vayan ustedes, entonces, como les decía, de hecho vamos a ver también las características. Entonces, les decía yo que es un acto de comunicación o es una conversación, es un diálogo, también existen diálogos aquí en lo que es una entrevista, porque cuando veamos los diferentes tipos de entrevistas, vamos a ver que de alguna manera se puede hacer estructurada, o sea, que yo tenga mis preguntas y que de alguna manera ellos puedan contestármela así como yo vaya diciéndole las preguntas, o si no puede ser una pregunta en general, y así como si estuviéramos platicando, que sería como un diálogo, y eso también sería entrevista, ¿ok? Bueno, entonces acuérdense de ahí en su libreta, estamos iniciando con la actividad 1 de esta semana. Esperemos si terminar. Bueno, entonces vamos a ir. A ver, Mariana, ¿para qué utilizamos la entrevista? Mariana. No sé si estás hablando, pero me aparece tu micrófono activado, pero no se mueve y tampoco escucho nada. Bueno, a ver, chécalo por favor porque no escucho. Bueno, mientras vamos con Fátima. ¿Para qué utilizamos la entrevista? Podría ser para cuando estás conociendo a una persona, para saber un poco más de ella, o para los trabajos, para saber qué cosas saben, de qué manera pueden aportar o algo así. Ok, muy bien, gracias. Bueno, tenemos que la entrevista es usada como instrumento en el periodismo, en la medicina, en la psicología, en la selección de personal en una empresa, en la educación, así como en diversas áreas de las ciencias humanas y sociales para realizar investigaciones. ¿Ok? Entonces, en este caso, nosotros podemos, por ejemplo, en la medicina, nosotros vamos al médico, ¿no? Vamos al doctor y nos hace una serie de preguntas, ¿no? De cuál es el malestar que tenemos, desde cuándo lo sentimos así. Igual nos pueden hacer preguntas de antecedentes, ¿no? Familiares, etcétera. En la psicología, pues cuando vamos a una terapia, por ejemplo, pues también nos hacen una serie de preguntas. En la selección de personal, porque cuando vamos a pedir un trabajo, por así decirlo, nos hacen una entrevista, ¿no? Para saber nuestras habilidades, nuestras competencias, nuestra experiencia, qué es lo que hemos hecho, etcétera, ¿no? Y entonces, y también para realizar investigaciones. Entonces, si ustedes realizan alguna investigación, también podemos hacer en la entrevista. Cuando se hace, por ejemplo, una tesis, también ocupamos lo que es la entrevista, ¿no? Y bueno, en la educación, ¿para qué se usa, Dulce?
O sea, una entrevista ya en el ámbito educativo, ¿para qué lo utilizaríamos? La información de la entrevista, Sí, o sea, una entrevista tú en el ámbito educativo, ¿como para qué lo utilizarías? pues para conocer a mis alumnos, Ujú. para conocer a los padres de familia y pues para ver en el contexto en el que yo me pueda encontrar. Claro, muy bien. Entonces nosotros ya en el ámbito educativo, más cuando estaban en la docencia, pues van a utilizar mucho lo que es la entrevista. Entonces, y por lo mismo también, en diferentes contextos, pero si ustedes están en la docencia también pueden utilizar lo que es la entrevista, ¿no? De que, como dice Dulce, para saber un poquito más de nuestros alumnos, ¿no? Así como un tipo de diagnóstico. También cómo aprenden ellos, ¿no? También a los padres de familia, en un principio antes de iniciar la clase, lo que podemos hacer es estar con los padres de familia para saber cómo es el contexto familiar. Entonces, en el caso de que ellos, como si los castigan o los castigan, si les dejan ver mucho tiempo televisión o no, qué tipo de programas, en dado caso que ven televisión, qué tipo de programas ven, cuál es el horario que manejan para comer o para dormir, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso podemos utilizar la entrevista, ¿ok? Bueno, espero ya hayan escrito. A ver, Lupita, no sé si ya tienes tu definición de entrevista, si nos lo puedes compartir, por favor. Sí, profe. Lo dejé como diálogo formal o informal, en donde por medio de una serie de preguntas se busca dar y obtener información. Ok, muy bien, Lupita, muchas gracias. Bueno, espero que ya tengan ahí toda su definición. Acuérdense que es definición propia. Entonces, de la que yo les puse, de lo que está en el recurso, ustedes ya nada más su definición propia. Entonces nos vamos a ir, en este caso, con el número 2 que nos marca ahí, que es el cuadro de doble entrada. Lo vamos a ir haciendo y lo vamos a ir comentando, ¿no? Lo que tenemos que poner. Voy a poner ahorita la cámara para que yo les diga cómo. Para anotar en el pizarrón y ustedes vayan viendo lo del cuadro. ¿Sí lo logran ver? Yo lamentablemente no. No, ¿verdad? Bueno, ahorita voy a escribir, ahorita les voy diciendo que va. Debe de venir así como está ahí, características, después parte. Y base psicológica.
Ok, aquí hasta arriba van a poner entrevistas. ¿Ok? Hacen su cuadro, si quieren lo encierran después. En el primer punto van a poner características del lado izquierdo. Entrevista va en medio, en la parte superior. Después características del lado izquierdo. En la segunda parte es parte de una entrevista. Parte de una entrevista. Y el tercero es base psicológico. Los tres están del lado izquierdo. Y ya del lado derecho van a escribir lo que les marca, ¿no? Vamos a ver características primero. Pero ahora les digo, su cuadro pueden poner la libreta. La ponen así. Profesora, ¿Sí? ¿qué dice en el segundo punto? No escuché, profesora. Entonces, es esto que tienen ustedes aquí. En la pantalla, aquí en la presentación. Es esto mismo. Ah, sí, ya vi. Gracias. Sí. Si no, ahora se lo puedo hacer. No se puede hacer mucho. Yo creo que sí ya se ve un poquito más, ¿no? O sea, lo mismo que tienen aquí en la pantalla, en la presentación, estos que están aquí son los que van del lado izquierdo. Son los que van aquí. Características, pasos de una entrevista y bases psicológicas. Es lo mismo que está ahí. ¿Ok? Entonces, lo que lo van llenando, lo vamos a ir trabajando, lo vamos a ir comentando. Bueno, alguien que me quiera comentar sobre las características, ¿cuáles son las características de una entrevista? Ahí en el recurso les aparece que son como 8 características. Quizás, no sé, a lo mejor y no se acuerdan de las 8, pero algunas que ustedes hayan leído, que se acuerden ustedes. ¿O no leyeron ahí el recurso? Se los voy a poner acá. Porque veo que no me dicen. Bueno, aquí están las características. Está ahí, ¿alguien quiere explicar las características? Ahí ya las tienen, ya nada más sería explicarlas. Que siempre hay un entrevistador y un entrevistado. Bueno, aquí en este caso sí, siempre va a haber uno, en el caso de la entrevista. Nada más que vamos a ver que pueden ser más de uno. ¿Ok? Que es otra de las características que también están aquí. Entonces siempre va a haber un entrevistador o inclusive pueden ser varios entrevistadores, no solamente uno, y también pueden ser varios entrevistados. Muy bien, ¿alguien más que me quiera comentar sobre las características? Ahí en el pizarrón yo se los puse el cuadro un poco, no está muy grande, ¿no? No tengo mucho espacio, pero ahí en su libreta, ustedes acomódenlo, porque en cada parte tiene que venir, por ejemplo, en características, pues tienen que ir acomodando estos que están aquí, ¿ok? Entonces, ¿alguien más que quiera participar y me diga sobre las características de la entrevista?
en lo que van llenando su cuadro. Mariana, no sé si ya puedas hablar. ¿Quieres comentar sobre las características? No, Mariana, sigo sin escucharte. Bueno, en lo que lo van escribiendo les voy a ir comentando en esta parte. Acuérdense que tienen que ver, y ustedes pues están del otro lado, hasta pueden tener ahí los recursos, entonces los tienen ahí a la mano, ¿no? Bueno, entonces nos dice que, ¿sí? Dime. En las características también dice que es una herramienta que nos sirve para poder obtener información específica. Exactamente. Entonces, esa es otra de las características. Entonces, esa es una herramienta. También lo podemos encontrar como técnica, ¿no? O sea, como una técnica, bueno, ahí lo pone como herramienta, pero también lo podemos encontrar como una técnica para obtener información o para indagar o para obtener datos, ¿ok? También nos dice que es un acto de comunicación con un objeto específico o un objeto deliberado. Es decir, yo que es porque utilizamos de alguna manera lo que es el diálogo cuando estamos en una entrevista, ¿no? También nos dice que requiere preparación previa. Entonces, si para esta preparación necesitamos llevar un proceso. Entonces, no nada más es que, ay, bueno, quiero entrevistar a alguien y ya ver qué se me ocurre, ¿no? Preguntarle etcétera, ¿no? A menos que, bueno, se nos presente alguna oportunidad y pues aprovecharla, ¿no? Improvisar. Pero si no, tenemos que llevar un proceso de preparación. Entonces tenemos que, ¿cuál es el tema que yo quiero investigar? ¿O a quién quiero yo entrevistar? ¿Qué tipo de preguntas yo voy a hacer? Tengo que elaborar mi cuestionario. Entonces, ¿de qué manera lo voy a aplicar esa entrevista, etcétera, ¿no? Eso también, todo ese proceso lo vamos a ir viendo nosotros en el tema. Después nos dice que cada entrevista debe tener una estructura o un método acorde a sus fines. Entonces aquí nosotros tenemos que definir también cuál es nuestro objetivo, el objetivo de nuestra entrevista, ¿no? Entonces que debe de tener una estructura, pero en esta estructura también tiene que ver el tipo de entrevista que nosotros vayamos a realizar, ¿ok? Y cuál es el método que nosotros vamos a utilizar también para la entrevista. Pero todo esto va a ser según el objetivo que yo tenga para realizar, ¿ok? Entonces, si va a ser estructurada, semiestructurada o no estructurada, o cuál es el método que yo voy a utilizar. También nos dice que predomina el discurso directo y la subjetividad, porque de alguna manera directo, porque les decía yo que también es un diálogo que tenemos con la otra persona o las otras personas, pero también es subjetivo, porque de alguna manera yo voy a interpretar los resultados, o en este caso lo que el entrevistado me está respondiendo. Entonces es más subjetivo porque es de mi percepción, ¿ok? Y también según el número de las personas que vamos a entrevistar, pueden ser individuales o grupales. Por eso les decía yo que puede ser un entrevistado, en este caso sería individual, o pueden ser varios. Entonces puede ser que a un grupo, ¿no? Entonces a lo mejor yo hago una entrevista a un grupo escolar, ¿no? Y entonces la misma pregunta pues va para todos, ¿no? Ya no es una persona, sino pueden ser 10, 20, 30, los que yo quiera, ¿no? Y la última característica es que al momento de su aplicación, las entrevistas pueden ser presenciales, en este caso de que estamos cara a cara, ¿no? Entonces que yo le pueda ir haciendo las preguntas y me la va respondiendo, ¿no? Que yo ¿cómo te llamas? ¿Y qué edad tienes? ¿Y qué sabes tú de la entrevista? ¿Tienes algún comentario? Entonces así es presencial, ¿no? Que yo le voy haciendo la pregunta, pero estamos cara a cara. Después tenemos las telefónicas, en este caso pues es
por una llamada telefónica que yo le voy a hacer las preguntas, ¿no? Y después tenemos las escritas, que en las escritas son las que yo tengo mi encuesta, digamos que la imprimo y se la entrego a la persona que me va a responderla. Ya no es tanto un diálogo, porque nada más tiene que responder lo que tengo ya escrito, ¿no? Tenemos también las digitales, que son las que ahorita ya existen varias aplicaciones y plataformas en las que se pueden hacer entrevistas digitales, ¿no? Que en este caso sería como encuestas digitales, parecido al, no sé si vieron que le mandé de Forms, entonces esas son las llamadas digitales, ¿ok? Y de hecho también en el recurso nos marca también radiofónicas, que bueno, en un programa de radio o inclusive de televisión podemos hacer entrevistas, ¿no? Pero bueno, eso ya sería como de entretenimiento, por así decirlo. Y bueno, todas estas características son las que ustedes deben de poner en su cuadro. Estas que están en su pantalla, las van a acomodar de este lado, del lado derecho, en su cuadro, ¿ok? Bueno, ahora nos pide las partes de la entrevista. A ver, ¿cuáles son las partes de la entrevista? ¿Quién me dice? Son tres. Son tres partes de la entrevista. Les recuerdo que las personas que no pueden activar su micrófono, pues como no pueden participar, entrarían ustedes en el foro. Inclusive en este momento, si se les olvida, o bueno, no se les vaya a olvidar, o trabajan, o sea, en este momento también pueden entrar a Moodle, los que no puedan ahorita activar su micrófono, entrar al foro, y así de todas las preguntas que yo he estado realizando aquí, las pueden ir escribiendo ahí en el foro. También lo pueden hacer de esa manera y es como si estuvieran participando en el mismo momento, ¿no? Yo les sugiero que lo puedan hacer así para que no después o en la tarde, otro día, lo tengan que hacer o a lo mejor se les olvide. Aunque sería un poquito más difícil que se les olvidara porque ya ahorita como acomodé, y bueno, diseñé ahí la plataforma, se los separé y les puse ahí las imágenes para que realmente vieran, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo en la semana? Entonces, espero que sea un poquito mejor organizado, más organizado, y a ver si les gusta cómo está diseñado, ¿no? Pero lo hice así para que, bueno, ahí están las actividades y sí se ve aparte el foro, entonces para que se acuerden que tienen que escribir también ahí. Entonces, ¿nadie se acuerda? Dulce, ¿te acuerdas de las partes de entrevista? Presentación es Ajá, el cuerpo de la entrevista y el cierre. ajá, muy bien. Fátima, creo que querías comentar algo, ¿no? Que en el inicio o la presentación es cuando el entrevistador le expone el tema que se va a entrevistar al entrevistado. Muy bien. Aquí, como había ya comentado Dulce, y bueno, ya Fátima nos dio la primera. Entonces es inicio o presentación, desarrollo del diálogo, cierre y despedida. Estas partes las van a poner en el segundo. En el que va aquí. Inicio o presentación, como dice Fátima, ¿no? Es el que el entrevistador en este caso, va a dar el objetivo, cuál es el objetivo de la entrevista, para qué es la entrevista, se va a presentar también, ¿no? O inclusive le puede dar una bienvenida si es un programa o es un salón de clases, etcétera, ¿no? Entonces, donde se presenta también la persona y los puntos importantes a tratar en general, como un resumen de lo que se va a tratar la entrevista. Después tenemos el desarrollo del diálogo. En lo que les voy explicando, acuérdense de ir haciendo su
cuadrito para que lo puedan terminar durante la clase y ya no tengan que hacerlo después. En el desarrollo del diálogo, como decía Dulce, es el cuerpo de la entrevista, ¿no? Entonces es donde ya empieza el diálogo, donde ya empieza la comunicación, donde ya empieza las preguntas y las respuestas, donde aquí el entrevistador es el que va guiando la conversación o el diálogo según el tipo de entrevista que vaya a realizar, ¿ok? Y después tenemos el cierre y despedida. En este caso, el entrevistador se encarga de alguna manera de dar como un resumen, ¿no? Porque también se tiene que agradecer, pero antes de agradecer vamos a hacer como un resumen ya de lo que fue la entrevista, ¿no? O si quedó algo pendiente, entonces como que se aclare, o despedirse, agradecer por el tiempo que tuvieron, ¿no? Para contestarles las preguntas y ya si la persona, en este caso el entrevistado, tiene algo que decir, entonces también se puede llegar en esta parte del cierre y de la despedida, ¿no? Entonces en el cierre es como conclusión, es agradecimiento y de alguna manera la despedida, es lo que se tiene que realizar, ¿ok? En cada uno de estos. Acuérdense irlo así. Y después nos piden las bases psicológicas. Entonces, en una entrevista, ¿cuáles serían esas bases psicológicas? Digamos qué aspectos psicológicos nosotros vamos a llevar a cabo en esta entrevista. A ver, Lupita. ¿Qué aspectos psicológicos nosotros podemos tratar en una entrevista? Pues por lo que yo recuerdo del recurso mencionaba la conductista y no conductista. Ajá, ¿y ahí qué sería? No, bueno, en la conductista decía que era como que se hacía mucho énfasis en el intercambio interpersonal. En la no conductista es la que pretende como que recopilar e interpretar el comportamiento. Ok, muy bien. De hecho, sí es eso, muy bien. Bueno, hay otras cosas. Entonces, esas bases psicológicas van en el tercer punto, ¿ok? Bueno, en este caso, las bases psicológicas nos dice que este es el medio principal, bueno, en una entrevista el medio principal de interacción es la palabra hablada. Entonces, a menos que sea una entrevista escrita, pues ahí ya no sería hablada, ¿no? Pero bueno, ya de los otros tipos, pues sí, tenemos que estar hablando en una entrevista. Pero también intervienen mensajes no verbales y otros materiales escritos que se pueden utilizar con el modo oral. Entonces, tenemos aquí las bases psicológicas en cuanto a los mensajes no verbales. Entonces, ahí ustedes como si van a realizar una entrevista, tienen que ver esos mensajes no verbales e interpretarlos de una manera psicológica, ¿ok? Si ya no me está poniendo atención, si ya tiene la mirada para otro lado, a lo mejor empezó a contestarme muy bien y a hablar muy bien, pero ya empezó como a ser más concreto, como sí, no, o sea, ya no me explica tanto, o a lo mejor ya cruzó los brazos. Si ya cruzó los brazos, a lo mejor me está diciendo que ya se está aburriendo de la entrevista, ¿no? A lo mejor me estoy yendo más allá o ya me desvié del tema, ¿no? O que ya bosteza, no sé, o ya está viendo su celular, por ejemplo. Entonces, esos mensajes no verbales, nosotros tenemos que, de alguna manera, tenerlo, bueno, darle una interpretación psicológica, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Esa es una de las razones.
También si la persona es tímida o no es tímida, si está ansiosa también de que ya quiere terminar la entrevista, por ejemplo, todos esos aspectos entran en bases psicológicas. Y todavía hay más que ahí viene también en el recurso. Y otra de las partes, como mencionaba Lupita, era lo conductista y lo no conductista. En el conductista, como decía, se da una interacción interpersonal, ¿ok? Entonces yo voy modificando de alguna manera. El entrevistador, acuérdense que es el que guía la entrevista, ¿no? Entonces, ¿por dónde yo quiero que vaya, no? ¿Qué es lo que más o menos quiero que me conteste, no? Pero también es si qué tanto conozco a la persona, si es muy conocido o no, o es totalmente desconocido, pero de alguna manera va a haber una interacción interpersonal. Si yo quiero modificar la conducta del entrevistado, ¿ok? Entonces, si ya veo que se está moviendo, que se está cruzando los brazos o algo, entonces yo tengo que conducir la entrevista para eliminar esa reacción que está teniendo el entrevistado, ¿ok? Y tenemos la no conductista, que aquí nos dice que se da sin intención de afectar la conducta. Ay, aquí tuve un error. Bueno, aquí lleva, no me deja editar. Bueno, en este caso es cuando no quiero o no me interesa, no me lo quito. Bueno, aquí es cuando cuando no me interesa de alguna manera modificar o afectar la conducta de la persona. O sea, a mí simplemente lo que me interesa es que me responda las preguntas y ya. O sea, no me importa si si de alguna manera tiene si cruza los brazos, si no cruza los brazos, si me evade la mirada, por ejemplo. Entonces todo eso lo tengo que ver. Bueno, más bien no me interesa que lo haga, ¿no? Entonces, que sí sería un poquito en el caso de, no sé, de que pueda incomodar, digamos, o que nos pueda, ¿cómo se puede decir? O nos pueda, como entrevistadores, decir, bueno, como que ya no le está gustando la entrevista o las preguntas, ¿no? Pero bueno, cuando no es conductista es cuando de alguna manera no le pongo mucha atención a los mensajes no verbales o a los movimientos, etcétera, ¿no? Entonces, que no me interesa modificar ni afectar la conducta en este caso del entrevistado. Simplemente yo quiero que me responda y nada más, ¿ok? Entonces, eso es todo lo que tienen que ver con las bases psicológicas, ¿ok? Entonces, eso es lo que tienen que llevar poner en su cuadrito, porque todos estos aspectos les va a servir para cuando ustedes, de hecho van a realizar una entrevista, pero pues más adelante, ¿no? Todavía estamos viendo de qué se trata, ¿no? Cada una de las cosas. Entonces aquí también en las bases psicológicas entra tanto que el entrevistador identifique cuáles son esos movimientos o esas conductas o al momento que también nos está respondiendo, darle como un sentido psicológico, ¿no? ¿Qué es lo que nos está demostrando en este caso el entrevistado? Entonces, pero también el entrevistador tiene que tomar en cuenta esos aspectos psicológicos para él mismo. Si realmente está facilitando la entrevista, también el entrevistador cómo está sentado, porque también es el mensaje que yo le voy a dar al entrevistado. ¿Ok? Si yo también estoy, bueno, estamos sentados los dos, pero si también yo empiezo a estar cruzado de brazos, si me está respondiendo y yo en el momento que me responde no le pongo atención el evado la mirada o me voy a un lado, pues también qué mensaje le vamos a estar mandando al entrevistado. ¿Para qué me entrevisto si no me está poniendo atención, no? Entonces, eso de alguna manera también entra dentro de las bases psicológicas. ¿Ok?
Bueno, y en lo que van terminando su cuadrito, nos vamos con la última parte que nos dice identificar y definir los usos de una entrevista. Entonces, ¿cuáles son los usos que le podemos dar a una entrevista entonces? Ya así de manera general, ¿cuáles son los usos que le podemos dar a una entrevista? Para aplicar una entrevista, ¿cuáles son los usos que le podemos dar? A ver quién me responde. ¿Cuáles son los usos que ustedes les pueden dar a una entrevista? ¿Cuáles son los usos? ¿O para qué ustedes lo utilizarían? Ya lo habíamos comentado, pero bueno, ya es como un resumen. Para conocer las necesidades de la persona. Ajá. Son varios usos que le podemos dar. Uno es lo que nos dice Luis. Eso también lo tienen que anotar en su libreta porque es el punto 3 que nos está pidiendo la actividad. Si quieren le pueden poner 1, la definición ese es 1. Ahorita en el cuadro es el 2 y ahorita definir el uso de la entrevista es el punto número 3. Ya nos dijo uno Dulce, a ver, ¿cuál otro uso? ¿Qué otro uso le podemos dar? ¿Qué otro uso aparte del apéndice dulce? Ya lo habíamos comentado. Para tener más detalles sobre la circunstancia de alguno de nuestros alumnos. Sí, exactamente. Más cuando se tiene alguna situación o detectamos alguna problemática, etcétera, ¿no? Muy bien. Este es otro de los usos. También para obtener información, si estamos realizando una investigación, para saber los gustos o intereses de alguna persona, para obtener información sobre alguna problemática que nosotros queramos resolver. Inclusive también, no solamente en problemática educativa, ¿no? Sino, por ejemplo, si ustedes están en un salón de clase y, no sé, pasó algún, ¿cómo se puede decir? Que pasó algo, ¿no? Con los, no fue una situación, que se pelearon, vamos a ponerle, ¿no? Entonces también vamos a hacer una entrevista con cada uno de los involucrados. Entonces, para resolver algún conflicto o para obtener información sobre algún conflicto que haya pasado, eso también es un uso que le podemos dar a la entrevista. Entonces, no los podemos entrevistar a todos juntos porque pues cada uno va a tener su versión, ¿no? Entonces, vamos a ir entrevistando, haciéndoles preguntas a cada uno para que nosotros determinemos, entonces, cuál fue el problema, quién lo originó, cómo se originó, etcétera, ¿no? Eso es también uno de los usos que también se le da a la entrevista. Los que ya hayan acabado con los 3 puntos que nos marca la actividad, me dice por favor. Les recuerdo. Ya, profesora. Muy bien. De preferencia, me olvidó comentarles al inicio, pero bueno, ahorita primero, cada vez que se hagan las actividades, pongan si son 2, pues el 1 y el 2. En este caso fueron 3. Entonces, ¿cuál es el 1, cuál es el 2 y cuál es el 3? De preferencia, ¿no? Para que ya se vea ahí. Y acuérdense de tomarle captura, ahí si lo hicieron en su libreta, tomarle captura, pegarlo en un documento. Ya nada más le agregarían ustedes la conclusión y la bibliografía. Si tomaron de lo que vimos aquí y de lo que comentaron sus compañeras, entonces pondrían la bibliografía que se encuentra ahí en los recursos.
porque fue de los recursos que estuvimos viendo el día de hoy. Entonces tomarían esa bibliografía. También si le quieren completar más, lo pueden hacer. Si ustedes dicen, no, pues yo quiero obtener más información, pues también buscan, investiguen y le agregan así en su trabajo. Entonces están libres de hacerlo, ¿no? Y está mejor porque complementan también su información. Entonces no se les vaya a olvidar subirlo en Moodle. Si lo hicieron en su libreta, le toman captura, lo pegan en un documento, le ponen su conclusión, su bibliografía y ya lo suben. Acuérdense pasarlo a PDF, por favor. También les comento que en Moodle, en la parte de presentación, ya está el temario, entonces porque ya no me dio tiempo de presentárselos el martes. Entonces ahí está el temario, son todos los temas que vamos a ir viendo. Pero acuérdense que cada semana se los voy a ir habilitando ahí en la plataforma, ¿ok? Y en el foro, principalmente para las que no pudieron participar, que no pudieron activar su micrófono, todas las preguntas que hayamos visto el día de hoy, ahí lo pueden responder, y lo que aprendieron durante la semana, pues ahí ven el foro. Y acuérdense que si, por ejemplo, Dulce, Lupita y Fátima que participaron, dice, bueno, pues yo ya participé, pero pueden comentar la aportación de alguna de sus compañeros, ¿ok? Eso sí porque tienen que comentar al menos una aportación, ¿no? Entonces, o responder a un comentario de sus compañeros. Entonces, pero nada más sería esa parte, ¿no? Las demás sí tendrían que poner responder lo que se estuvo preguntando durante la clase, más responder la aportación o el comentario de sus compañeros. ¿Ok? Bueno, ¿alguna duda que tengan? No, Miss. Todo bien. Ok. Gracias. De todas maneras vamos a seguir. Todavía nos falta. Apenas este es un inicio del tema, ¿no? Ya les puse su asistencia. La única que faltó, según yo, fue Mari, ¿no? Ya tiene la asistencia Lupita, Karen, Fátima, Mariana y Dulce. ¿Ok? Bueno, pues entonces eso es todo por hoy. No tienen dudas. Y nos estamos viendo entonces el día martes. En caso que tengan dudas aún así con la actividad o con la tarea, ya saben los medios que me pueden contactar para que yo les pueda apoyar. ¿Ok? En dado caso también voy a revisar cómo lo subieron. Si también hubo alguna confusión o algo, antes de que yo les ponga la calificación, les diría, bueno, es que no es así, o tienes que hacer eso, te faltó el otro, pero por esta ocasión, porque todavía estamos iniciando con una nueva modalidad y es un poquito diferente a como trabajábamos, ¿no? Entonces, por si en dado caso pasara eso, antes de que yo les ponga la calificación, entonces les diría para que lo pudieran corregir, respetando el día que ustedes lo hayan subido, ¿ok? Bueno, pues muchas gracias y que tengan bonito día. Cuídense mucho. Gracias, profesora. Buen día. Gracias, profe. Gracias, profesora. Buen día. Gracias. Bye.